Bonita tarde, día Hola. o noche, de acuerdo a como sea en cada lugar. Bueno, Hola, hola. vamos a compartirnos nosotras como llamas, que somos tres conexiones distintas, pero que a su vez queremos compartir cómo lo vivimos cada una en su experiencia, de acuerdo a su historia y a su conexión. Entonces, dentro de esto, ¿cómo es el camino de llamas y cómo nos enteramos cada una? Empezamos, si quieren, por Noé, luego Anjo y por último me comparto yo. Adelante, Noé, te cedemos la palabra. Bueno, yo me enteré, puede ser como muchas personas dicen que se enteran como muchas llamas por el tarot, porque yo conocí a mi gemelo y llegó un momento en la conexión que me sentí un poco perdida. Eh, Había conocido una persona que de pronto me estaba volviendo como loca, entonces empecé a hacerme preguntas. Ya no era algo normal, ya no era una obsesión por una persona, y haciéndome preguntas, llegué a un canal de tarot y ahí fue donde empecé a escuchar hablar de las llamas gemelas por primera vez, entonces empecé a investigar y la semana que desperté a la conexión, pues recibí mi primera señal que fue un arcoíris doble que ya me han acompañado ya todo mi viaje. Sí, Todo tu camino. Qué bonito, sí, Noé. sí, sí, sí. Adelante, Anjo. Hola, ¿qué tal? Em, bueno, desde mi experiencia, yo no sabía, en principio, como conecté me acuerdo con Gapsil 1111. Al principio no entendía nada porque esta chica, yo digo, ¿por qué me aparece esta chica? No entendía. Y claro, después nos damos cuenta que son los guías. Y bueno, con mi divino, eh, con mi otra yo, como me gusta decirle a mí, pasaban los años y sentía también, como bien dice, no, algo que no es normal, algo que al principio parecía una obsesión, pero que luego con todas las cosas, las cosas sobrenaturales que pasan, que no tienen explicación, que le contás a una amiga o a cualquier persona y te dicen cosas muy terrenales, muy mundanas y que le das tu energía y tal, bueno, en fin, que no era normal. Cosas que trascienden el entendimiento racional. Y bueno, tuve como un sueño vívido y luego también después de un año y poco, un año y medio capaz, o menos, en una tirada de tarot que quise saber de algo que no pregunté ni nada. En ese momento me salió como que había algo ahí que, como que, digamos, estaba sin resolver. Así que, y bueno, la chica me reconfirmó algo que yo había confirmado con un sueño el año anterior, con un sueño, como se le dice normalmente, digamos. Así que sí, fue muy lindo Bueno, en mi la caso, conexión. yo ya, perdón, ¿es No, no, correcto? no, no sé. En mi caso, yo me enteré porque como terapeuta llegó a mí como consultante y desde la primera sesión conecté con sus guías, con sus seres, les digo yo, o guías, y ellos me dijeron, me hicieron ver que era una persona que quería estar conmigo y que me había pedido, y yo les decía que eso no era posible porque yo me acababa de separar y que yo estaba muy bien, muy plena, sin pensar en ese otro lado. Fue como una charla que yo digo que como si me hubiera tardado 3 horas, donde yo les respondía, ellos me decían, me trataban de convencer, yo de todas maneras les decía que eso no era posible, para que al final, pues obviamente, conforme fue pasando el tiempo, pues fue realidad, ¿no? Me enteré de lo que eran las llamas gemelas, todo también de manera, sutil, en meditación, en sueño, o ese astral o mundo cuántico que le podemos llamar, dependiendo, porque a veces es una, a veces en otra forma, pero nos lo hacen saber
Y pues así me di cuenta que él era esa parte, pero con el paso del tiempo y conforme fueron haciendo ver esta parte. Qué lindo. Y qué bonito. ¿Puedo? Ahora te Adelante. escuchaba, Nare, y recordé algo. Yo recuerdo cuando yo llevaba como un... Bueno, la primera vez que yo vi a mi hijo por videollamada, yo recuerdo que fueron muy pocos minutos y cuando yo colgué el teléfono, yo dije, uff, esto pinta mal. Siento que me voy a enamorar de esta persona. Así lo sentí. Así yo dije, es que, no sé si se podrá decir por aquí, pero recuerdo que colgué el teléfono y dije, estoy jodida. Esto, así, así tal cual, yo dije esto. Y cuando llevaba como un mes o así, recuerdo que yo le dije, yo no sé ni siquiera cómo va a terminar esta historia. Lo único que yo siento y lo sentí así en lo más profundo de mi corazón es que yo quiero que tú estés en mi vida. Así tal cual. Y él me dijo, yo también siento lo mismo. Así. Y era una persona que yo prácticamente había acabado de conocer. Eso es lo sorprendente de estas Eso es conexiones, lo sorprendente. porque de un instante a otro amamos y adoramos a esa persona cuando, si nos ponemos a pensar, entre comillas, no lo conocemos nada. Pero Mm. después, con el paso del tiempo, nos damos cuenta que claro que lo conocíamos totalmente de otros tiempos, otras dimensiones. Hermoso. ¿Qué ha sido lo más desafiante en este camino? Adelante, Noé. Bueno, en mi caso, como suele pasar en algunas de las conexiones, cuando yo conocí a mi gemelo, yo estaba casada con el papá de mis hijos. Yo me divorcié un año y medio más o menos después, pero cuando le conocí, él también estaba casado. Y entonces para mí lo más desafiante ha sido amar a una persona que vive a kilómetros de distancia de ti, porque yo vivo en un país y él vive en otro, y amar a una persona que sabes que está compartiendo su vida con alguien más. Y aún así seguirle amando, seguirte comprometiendo con tu proceso y seguir sanando, ¿no? Eso para mí por lo menos ha sido el mayor desafío. Sí. Adelante, Uf, Anjo. lo más desafiante. Lo más desafiante en principio fue aceptar la conexión, porque claro, a medida que iban pasando los años era como, esto no puede ser, el rechazo, es como, esta persona no puede estar tan obsesionada, es como, no, no, de repente, bueno, ya saben, ¿no? Como está a veces como un fantasma, está o a tu lado o viene y te abraza, como el cuerpo etérico y sutilmente se siente mucho la energía. En un momento me agobió y yo dije, bueno, esto me empecé a asustar y lo saqué bueno, de las redes sociales porque dije, no, esto no, y lo rechazaba. Y después, como en algún momento una tiene que hacer clic y decir, bueno, a ver, esto siento que primero que no se avanza, si no se acepta, es como que todo va mal de alguna forma u otra, si no se acepta esa conexión. Entonces, bueno, aceptar que aunque sin entender en principio, como es una parte o la otra parte de nuestra alma, y que inevitablemente, bueno, es un proceso, gracias a mi otra yo que despertamos en conciencia, nos hace ver sombras y demás. Y con esta conexión tan fuerte, lo más desafiante también fue alquimizar, porque como somatizamos lo que pasa del otro lado, digamos, se somatiza como en muchas llamitas en la parte física. Entonces, ya sea, bueno, la telepatía o la parte de la clarisentencia, así como, no sé bien cómo se dice, clarisintiente, si una es Ujú. clarisintiente o tiene, Clarisentencia o clarisentir. cla- tiene visualizaciones o telepatía y es como, es fuerte, es fuerte, es fuerte porque se somatiza en el cuerpo físico y bueno, una toca alquimizar esas emociones que bueno, que vienen del otro lado.
Eso fue para mí lo más desafiante. Y por supuesto la ley del espejo, ¿no? Que dicen, de repente te molesta algo y es como, uff, es el ego y bueno, estar ahí, que siempre va a estar el ego, pero aprender a domarlo también. Y Sí. Para mí, ¿qué fue lo más desafiante? Wow, dos cosas muy fuertes que me han pasado con él es cuando me tocó que se me iba con la kármica. Fue así eso también. como que se te cae el mundo como si fueras otra vez una niña de 12 años que te enamoras y que, wow, o sea, te desbarata, te desbarata, pero a la vez pasa el tiempo y te das cuenta que no pasa nada, que lo sigues amando de la misma manera y con la misma intensidad y que te das cuenta de que aquí es tu amor. No depende del otro, depende totalmente de ti, de lo que tú sientes y que no hay cambio alguno. Entonces, eso fue muy desafiante y en otro momento así que fue crucial para mí, cuando empezaban las heridas de la infancia y estaba el ego con el espejo duro y duro y duro y yo veía una cosa y de repente yo estaba en mi drama del ego con mis emociones, porque aparte me tocó en un portal donde fue la prueba de todas las emociones y de repente yo sentía que él ni me pelaba ni nada, estábamos en el mismo lugar y cuando lo vi sonreír con su hijo, se me olvidó todo y decir, no es posible que yo estoy aquí sufriendo, pasando todas mis heridas y de repente te veo sonreír amando a tu hijo y fue el amor más puro que sentí y no lo podía creer. Entonces fue muy desafiante para mí ver que el amor es más fuerte que el ego y que lo que puedas estar viviendo en ese instante. Eso, esas dos partes creo fueron muy desafiantes. Mm, ay, qué bonito. Ay, cómo se nos expande el corazón en hablar de los gemelos y Pues de sí, este sí, amor. sí, sí, sí. Bueno, no sé si sienten lo mismo que yo, pero siento muy fuerte ese Sí. amor cuando empezamos a hablar y nos reunimos a esto. De verdad, es fuerte. Pautas a discernir, Noé. ¿Qué dirías tú? O sea, Pautas a discernir. que Pautas a realmente eres discernir. llama gemela. Yo entiendo que cada pareja de gemelos, yo creo que ahí está el autoconocimiento en este proceso es importante, ¿no? Y la autoobservación y primero reconocer que cada pareja de gemelos es única. Por lo tanto, a lo mejor las pautas, creo que hay algunas que se repiten, ¿sí? Pero también hay algunas que son particulares de cada pareja de gemelos. Para mí el tema de las señales, bueno, ya lo he dicho, con los arcoíris fue algo así. Yo he visto desde ese, fue aproximadamente en noviembre de 2023. Después, sé que fue después del portal 1111. En esa primera semana vi mi primer arcoíris doble y esa fue mi señal. Tal vez otras personas tienen otras, pero para mí, sobre todo, fue esa de los arcoíris doble. Ya cuando empecé a buscar el significado, ya me fui dando cuenta de eso, ¿no? La conexión con la otra persona, que nos pasen cosas también en paralelo. Ya yo he compartido ya en otros grupos varias veces que a mí me pasó incluso hasta cosas desagradables, porque me pasó que tuve un accidente de coche y al mes mi gemelo tuvo un accidente también. Así que bueno, esto de que nos sucedan cosas en paralelo también puede ser una pauta de que hay una conexión real con esta persona. Es correcto, Noé. Sí. También me pasó esa parte. Anjo, ¿Cómo me di cuenta que éramos llamas? Pero por los sueños lúcidos. Es como que el alma, el cuerpo etérico se desprende del físico y busca la otra parte de su alma, busca mi otra yo.
y los encuentros en aquella dimensión son sublimes, son increíbles. Es algo que no se comparte con otras personas. No sé, no, no, no tengo palabras todavía para describir esos encuentros en aquella dimensión, como almas, como, como ese cuerpo, digamos, esa dimensión desconocida. La parte de bueno, de los jalones energéticos, bueno, no sé si sería como telepatía, puede ser un poco telepatía, que claro, cuando sentís algo que no, que viene de la otra parte, es como los jalones energéticos, sí, esos también son muy fuertes, y el encuentro, el hecho de hacer el amor, bueno, la sexualidad sagrada, que saben que no va a haber otra persona con la que conectes, con la que sientas, con la que te permitas, te abras, tengas esa apertura, ese amor incondicional, puro, esa conexión que no se compara con nada ni nadie. Es sublime. Es de otro planeta. No sé cómo describirlo, pero es increíble. Ya profundizaremos en este tema porque de verdad es un tema muy, muy hermoso y muy sorprendente para cada una de nosotras y de la conexión. Bueno, para mí, pues fue desde niña. Desde niña yo sabía que había alguien más ahí, que siempre le preguntaba a padre que si ya había nacido, que si iba a estar esa persona que me iba a aguantar, a conocer, a todo, y que con el tiempo, cuando llegó, pues me di cuenta que era él, totalmente. Y aparte porque se siente un vacío en el alma y cuando te encuentras con esa persona se vuelve a llenar ese vacío y te das cuenta que ya no hay vacío. ¿Qué otra confirmación? Yo, la de los viajes etéricos, en las conexiones, de la energía sagrada. Cuando te dicen ellos, me siento como en casa. O sea, no hay llama gemela que llegue a tu vida y que llegue un momento en el que ellos te dicen, es como estar en casa. O aquí me siento como estar en casa. Y aparte se siente esa plenitud total. Bueno, en mi caso, el 11-11, desde que llegó el día 1 a mi vida, se fue y desde ahí, cada 11-11, pide un deseo. Inmediatamente me llegaba su mensaje, pide un deseo. Entonces, para mí, así como para no es el arco iris, para mí es el 11-11. Pues cuando te pasan las mismas cosas que a él y te das cuenta que si empiezas a compartir su historia y tu historia, son muy similares. Y si no son similares, tú vives una parte de esa situación y él la contraparte. Entonces, no hay manera de que no sean gemelos. Cuando empezamos a experimentar la doble y la tercera energía, que ya también abordaremos más a profundidad. ¿Qué otra cosa? Yo no sé si les ha pasado, a mí me pasó que en un momento dado yo sabía que él estaba en dificultades y yo le pedí a mi ángel de la guarda que en ese momento se olvidara de mí, que se fuera con él a cuidar. O sea, aquí no te preocupes de mí, pero ve para allá. Es lo que, o sea, como que en ese momento o llega un momento en la conexión que te olvidas de ti y él se vuelve lo primero. Digo, erróneamente, pero es parte del proceso llegar a ese punto. Creo que esas son así como que unas pautas, ¿no? Muy fundamentales y el empezar a experimentar todo lo sutil y que aunque cortes y cortes y cortes y cortes cordones energéticos,
Lo único que pasa es que se fortalece más y más y más y más la conexión. Adelante, Noé. He escuchado, me estaba acordando de, bueno, cuando Ancho dijo lo de los sueños, me acordé de los sueños porque yo también he tenido sueños muy reveladores con mi gemelo, sueños incluso en el que él me confesó que él sabía de la conexión, que él sabía que éramos gemelos. Y luego me pasó también esto que tú contaste, ¿no? Un sueño que yo tuve con él en el que él estaba mal y en efecto cuando le escribí estaba mal. Sí. Y ahí me lo había mostrado en un sueño, ¿no? Y otra de las cosas que también yo he experimentado, a ver, en mi caso no hemos tenido periodos largos de contacto cero, pero sí hemos tenido periodos en los que no hablamos, ¿no? Y cada vez que volvemos a hablar otra vez, aunque hayamos estado un mes sin hablar, la alegría que se siente cuando uno vuelve a mirarle a los ojos a esa persona es indescriptible. ¿Y cómo puedes ponerte a hablar con la persona como si hubieran habido estado hablando ayer? Es que Exacto. así llevemos el tiempo que llevemos sin hablarnos, retomamos la conversación y nos ponemos al día. Y la alegría que siente el alma cuando uno mira a esa persona a los ojos es impresionante. Es total. Yo creo que Sí. igual otra de las cosas que nos sucede es que por más que experimentamos situaciones, porque sí las experimentamos una gama muy amplia, mucho más amplia que lo normal, nos damos cuenta que no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni nada. O sea, todo Mm, queda intacto a pesar de todo. mm. Es Y otra, la distancia, Me gusta. cuántas llamitas están en distancia Sí. física, ¿no? Porque al final es eso, la distancia no importa. O hablando otro idioma, que quizás también es un desafío Mm, para una llamita que habla otra lengua, que a pesar de eso, de hablar diferentes idiomas, la energía, porque es la energía, la sutileza, y se comprenden perfectamente. ¿Cuánta gente hay viviendo bajo el mismo techo y no se comprende? Y sin embargo, esta conexión no hace falta ni hablar el mismo idioma. es verdad. no, y nos conocen ellos tan bien como nosotros los conocemos y como dices, hay tanta gente conviviendo en el mismo techo y ni hay la confianza, la reciprocidad, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se quedan Mm, chiquitas físicamente en comparación, o sea, de una relación física nada más a esta relación o conexión con los gemelos, porque esto va más allá de todo lo que nos hubiéramos podido imaginar, creo. Lo supera todo. sí. Y algo que me gustaría agregar, Nari, antes de pasar al próximo punto, es, y eso podría ser algo bastante importante, ¿no? Sobre todo cuando estamos en comunidad donde vemos que las femeninas a veces hablan tan mal del masculino, es que esa persona uno nunca la va a odiar, jamás. No. Pase lo que pase, el amor siempre es más grande, siempre. Yo recuerdo al principio que yo no sabía que estaba en una conexión y pasaron muchas cosas, obviamente por desconocimiento y con él y por el ego. Si yo por casualidad intentaba, ¿no? O dejarlo en visto o no cogerle la llamada si me llamaba, yo me sentía peor. Y yo decía, pero ¿cómo es que yo me siento tan mal por intentar hacer algo si el que me dejó en visto fue él, por ejemplo, ¿no? Y con el tiempo, claro, uno va entendiendo, según vas trabajando, de que no puedes, por mucho que te pase, por muy mal que lo pases, no puedes ni siquiera pensar en hacerle daño a esa persona, no se puede. Ahí es donde yo creo podríamos diferenciar de las Sí. conexiones que se sumaron como llamas gemelas y no son, a las que sí son, porque yo he visto que la mayoría de nosotras como llamas gemelas ni siquiera pensamos No. en irnos con alguien, en poner el cuerno, de que si estamos con un alguien o no lo estamos. Para nosotros, una vez que llega nuestra llama a nuestra vida, yo creo que la mayoría o todas, una, nos quedamos en celibato y dos, no nos pasa por la mente querer andar con nadie más. Sabemos que después de ellos no va a haber nadie más que supere todo, 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 porque aparte tendría
tendría como que un reto demasiado, demasiado grande para poder superar y que yo creo que no es superable. Entonces, no nos pasa ni por la mente querer estar con un otro, ¿no? Aparte de que sabemos que esta conexión es sagrada y de total amor incondicional. Lo estamos aprendiendo, creo, todas y todos los que estamos en este camino. ¿Qué indicios nos llevaron a discernir que somos llamas gemelas o que estamos en esta conexión? Bueno, fue un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Anteriormente. La parte de los sueños, la sexualidad sagrada, los jaleos energéticos, la clariaudiencia, clarisintiente, no sé, la somatización, todo eso. Y aparte, a medida que, bueno, va pasando el tiempo, o sea, yo por mi parte llevo muchos años y al principio obviamente que no sabía, no tenía conocimiento, no era consciente, pero, pero bueno, una tiene que seguir con su vida y sus proyectos y bueno, como bien dices, al celibato y a la sanación. Total. O sea, es un camino donde todo lo sutil lo experimentamos, que no lo habíamos experimentado y es como querer sanar, querer sanar, querer sanar. Mm. O sea, para nosotros ya no hay un más si no es antes sanar. No Sí. sé si les pasa lo mismo. Y para mí, a mí me ha pasado algo muy hermoso, que cuanto más yo he ido sanando, cuanto más yo me he ido amando, más amor siento por mi gemelo. Es así. Sí. Vamos sintiendo más amor, pero aparte Vamos sintiendo más amor, sí. entramos en una plenitud, en una paz, Mm. porque aparte antes, bueno, en mi caso, y yo creo que muchos van a coincidir, era totalmente reactiva yo, total. Sí. Adelante, Anjo. Sí, yo por mi parte, desde mi experiencia, conocí lo que es el real, el puro, el verdadero, el incondicional de lo que es realmente el amor, el significado y la definición. Es esta conexión trascendental que trasciende el entendimiento racional, que no importa si está con otra persona y todo, No, que como bien decían, no se puede odiar, no se puede. Yo, por mi parte, no sentía celos cuando estaba, bueno, con la kármica. Es como, esta chica, o sea, hasta me caía súper bien, bueno, me cae bien, nunca la odié, nunca se me ocurrió hacerle como algunas otras que hacen, muchas llamitas van a través de la brujería, haciendo cosas que, bueno, que no van, digamos. Y yo por el contrario, me sentía súper bien, nunca el tema de los celos, no, era algo como, o sea, lo quiero, lo amo tanto, tanto, siento un amor tan inmenso, tan profundo, que no me importa dejarlo libre, o sea, que si quiere estar en este momento con otra persona, obviamente, porque también tenemos como esa herida, mayormente las femeninas, de el hecho de ser elegidas, porque no es que queremos, no, simplemente queremos ser elegidas. Así nos pasa en muchos ámbitos laborales, sociales y en esta conexión también. Es como que el recelo, el resentimiento, la ira que te hacen decir, ¿por qué ella sí y yo no? Por ejemplo. Así que sí, no, yo a través de él es que conocí el verdadero amor. Me acuerdo que una vez le dije que, bueno, en en el astral, etéricamente estábamos haciendo el amor. Y también algo muy fuerte que me pasó, que con esto también pude discernir que era muy, muy intenso, cada vez más intenso, que no sé si a ustedes les ha pasado, quizás a alguien sí, el hecho de que cuando está con otra persona, físicamente, a nivel sexual, está con esa otra persona, pero etéricamente y emocionalmente está contigo.
Entonces es un fuego que algunos le llaman, bueno, no sé, la kundalini, que bueno, que lo sienten en el cuerpo, que está ahí en tu cuerpo, de repente, no sé, una madrugada, o bueno, en una tarde, por ejemplo, que una está así sentada normal y de repente se te emprende fuego el cuerpo y es por eso, ¿no? Porque se siente, es muy fuerte. Ay, qué lindo, chicas. Ujú. Sí, Hermoso, hermoso, la verdad. hay No, mucho de, nunca me imaginé experimentar algo así en esta vida. La verdad que no nos pasaba yo no, creo por la mente, hasta que lo vivimos supimos que eso ya, podía suceder. Al menos así me pasó. Yo no sabía que existía esto hasta que lo experimenté y me sorprendí. Pero ya platicaré o platicaremos más a profundidad esta parte, porque creo que hay mucho tema ahí para irnos Mm. a algo más. sí. ¿Cómo se vive la sanación en el camino de llamas? Nare, puedo argumentar algo de la última parte, porque solamente hemos Adelante, hablado adelante. de la parte nuestra, pero yo que bueno, que he tenido la oportunidad de conversar con mi gemelo y que me lo ha expresado, de decir, de él mismo, esa persona, al igual que nosotras, lo único que quiere es que nosotros seamos felices. Y él me lo ha manifestado así, tal cual. Y yo se lo he dicho a él también. Y él, lo único que él quiere, lo único que el gemelo quiere es que nosotros seamos felices. Ellos no quieren que nosotros dejemos de vivir la vida por ellos. Ellos no quieren que nosotros nos quedemos estancadas por ellos. Ellos lo único que quieren es que nosotros estemos bien y seamos felices. Y esa Es es la correcto, realidad. es correcto, Sí, Noé. No lo dicen y la que no está cerca de él, no lo dude, que también su gemelo lo siente, yo lo también piensa lo siento. y Sí, es de su alma, así como de ustedes mismas también. Ahí es cuando estamos aprendiendo el amor incondicional, porque realmente nos damos cuenta que seríamos capaces de que ellos sean felices antes que nosotras mismas o que no importa que no estén con nosotros, pero que sean felices y su felicidad es nuestra felicidad como la de nosotros, la de ellos. Ay, qué hermoso. ¿Cómo vivimos la sanación en el camino de llamas? ¿Cómo ha sido tu sanación, Noé? bueno, en mi caso, yo pienso que cada uno va conectando con diferentes herramientas a lo largo del camino. A lo mejor al principio uno está como un poco perdida cuando te enteras un poco de la conexión, cuando despierta, igual quieres hacer todas las terapias, todas las sanaciones, quieres hacerlo todo y vas un poco como a lo loco, ¿no? Pero ya luego el propio proceso, tus propios guías te van encaminando. En mi caso, yo he conectado mucho con la astrología, me he enamorado de la astrología y ahí me ha ayudado muchísimo a tomar conciencia, a autoconocerme a mí, a conocer a mi gemelo, a conocer la conexión y a sanar también. Luego existen varias técnicas a través el trabajo que hemos hecho con el ejercicio del espejo contigo, con las heridas, con reconocer las heridas en el cuerpo, cómo se manifiestan, cómo se sienten en el cuerpo, también me ha ayudado muchísimo. Sí, Sí, el mapa energético que le digo yo, el mapa de las heridas. sí. Adelante, Anchon. Bueno, a mí me pasó, como dice en el despertar de la conciencia, mucho antes de conocer a mi otra yo. Bueno, de conocerlo, de conectar, digamos. Yo venía sanando hacía muchos años atrás, porque bueno, empecé a hacer preguntas por crisis existenciales, lo que ahora se conoce como la noche oscura del alma. Había tenido ya varias noches oscuras del alma y me hizo indagar y ondear y cuestionarme todo. Entonces empecé, bueno, por Reiki y después, a medida que iban pasando los años, en el medio pasan cosas súper extrañas con esta persona, con mi otra yo. Y bueno, yo seguí sanando, hice terapias convencionales, hice terapias holísticas de todo tipo,
todo lo que lo que había para hacer, talleres, sanaciones, curaciones, chamánicas, retiros, de todo, de todo, de todo. Así que, y bueno, y el proceso que continúa, ¿no? Porque me parece que es a lo que venimos todos, a sanar y a crear más conciencia, expandirnos y crecer emocional, personalmente y en conciencia sobre todo, Evolucionar al final. evolucionar. Mm. Bueno, yo en mi caso aprendí teta y ese fue un antes y un después, que se llamaba Creando desde el amor. Ese me llevó a aperturar desde entrar, aperturaba registros akáshicos. De hecho, creo al mes, a ver, a los 2 meses de que lo conocí, nos pidieron nuestros akáshicos. Entonces iniciamos con akáshicos, o sea, teta akáshicos. De ahí me pasé yo a la parte cuántica, porque trabajé mucho en teta, entonces ese mismo curso, como que yo le di 3 evoluciones en mí misma, y ese me fue llevando a ir a la parte sutil, a la parte energética, y a diferencia, yo he venido de arriba para abajo en el proceso, que ahorita ya me ha tocado la parte más terrenal, que son las heridas de la infancia, las sombras y la integración. Y ahí fue donde fui aprendiendo cómo nos bajamos, que éramos los dos cuerpos, o sea, éramos una misma alma, un mismo corazón en 2 cuerpos físicos, así me dijeron en teta, que yo digo que me lo dijo padre, y me hizo ver la energía como energía, entonces empecé a trabajar desde la energía hacia abajo. Y luego con los talleres que, que hicimos el año pasado, que fueron canalizados, me los dieron para que los compartiera con ustedes, abandono, rechazo, donde integramos la resignificación, la ruta energética de emocional. Me dieron después el movimiento somático, me decían, haz estos movimientos para que también se moviera en mí y por ende se moviera en mi gemelo, porque al sanar nosotras, no es que las divinas quieran moverle la vida a los gemelos, sino como somos lo mismo, si nosotras sanamos, a ellos se les refleja de alguna u otra manera. Entonces, eso fue lo que yo he ido aprendiendo y que lo he compartido. Y es esto que estamos haciendo y que, como nos dicen, no hay un terminar porque es hasta que pasemos a otra dimensión, que vamos a dejar de sanar, ¿no? O que siempre va a haber algo más para evolucionar, porque realmente lo estamos evolucionando y siendo conscientes. Entonces, conciencia, evolución y amor, digo yo, este camino. Bueno, pues, ¿qué les parece? Adelante, Noé, adelante. Y ahora últimamente lo que más hemos estado haciendo es el trabajo de sombra. Sí, Es lo que más hemos trabajando al final ya, haciendo mucho trabajo de sombra sobre todo, y nos ha ayudado muchísimo, ¿no? A terminar de por lo menos de identificar los bloqueos que quedaban pendientes, de irlos reconociendo y de irlos trabajando. Es lo que más sí. hemos estado trabajando en el último tiempo, ha sido el trabajo de sombra. Creo que ahí cuando integramos realmente las sombras es cuando podemos empezar como a integrar todo lo sutil para que después se venga a dar el matrimonio alquímico, pero que se dé la completitud total en nosotras primero para que se manifieste en la otra parte, porque ahí también, como diría Noé, mi gemelo me ha ayudado mucho a irme dando cuenta que cuando yo hago algo en mí, después él viene, me platica su día a día y en ese día a día me doy cuenta que lo que yo sané se le integra a él. O sea, en poco tiempo. Antes tardas
tardamos hasta años, meses, semanas, y ahorita creo que ya estamos hasta en días. Es correcto, ¿no? Entonces, a darle duro a las sombras. Sí. Teman, sí es una parte muy desafiante, porque es lo que no queremos conocer en nosotras, pero que si lo aceptamos, aún con la incomodidad, lo aceptamos, lo integramos y lo transformamos. Y hay otra parte que cuando no lo veas, pero sabes que algo como que te está volviendo a dar vuelta y vuelta y vuelta y no le encuentras, pide ayuda. Pide que alguien de los que están cercanos a ti te digan qué repites, que no eres consciente. Aunque no sea un terapeuta, pero alguien de los que estén cercanos a ti, apertúrate a que te apoyen para que tú puedas identificar y escucha con total humildad. Total humildad se requiere para el trabajo de sombras y aceptación. Pues bueno, sin más, nos veríamos en un Gracias. próximo. Si quieren que veamos la parte sutil de la conexión como tema. Sí, bueno. Pues muchísimas gracias a todos los que nos van a empezar a ver o nos estén viendo en su momento. Gracias por su tiempo, por compartirse con nosotros. Gracias a cada Abrazo. uno. Gracias. 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 Gracias.